Buenos días. Ahora vamos a pasar al trabajo práctico sobre balance de materia orgánica. Voy a compartir la pantalla. Bien, este es el trabajo correspondiente a la explicación que se dio en el video anterior. Bien, entonces, lo que ustedes van a tener que hacer para este trabajo práctico es utilizando el modelo AMG con estos datos, que ustedes lo tienen en el PDF correspondiente. Van a tener que utilizar las características que les pide el programa de un suelo argidol típico, unidad cartográfica San Justo 01. Van a tener que usar la serie San Justo, una profundidad de 20 centímetros, 0,20, una densidad aparente de 1,3, sistema de cultivo siempre directa, la materia orgánica inicial, determinada a partir con Welky Black, 2,5%. La arcilla, bueno, la van a tener que obtener de la carta de suelo de la serie San Justo. La temperatura media, ustedes tienen para la zona de San Justo, ustedes tienen un PDF también donde se muestran la temperatura media para distintas localidades. Busquen las más cercanas a San Justo y tomen esa temperatura media anual. La evapotranspiración potencial, también dentro de ese PDF, van a tener que buscarla, cuál es la evapotranspiración para esa zona cercana a San Justo. Y la precipitación también, es la precipitación anual, promedio, de la zona de San Justo, que también está en ese PDF que está en el entorno. Y bueno, el K, es el CAMIN, K de mineralización, es el que ustedes van a determinar con el uso de estos datos mediante el modelo AMG, que lo tienen en una planilla Excel que ha confeccionado Gonzalo Brondray, y yo la he ajustado para este práctico. Bien. Las entradas de carbono fueron calculadas, ya la tienen como dato, no es que tienen que calcular las entradas de carbono, sino que ya se las doy como dato. Estas entradas de carbono fueron calculadas a partir de la metodología propuesta por Polinder et al. 2007, y este modelo permite calcular el aporte de carbono a partir de datos de rendimiento o productividad primaria neta aérea y de parámetros específicos de índice de cosecha, partición a raíces y exudados. Y esa metodología de cálculo se explica en detalle en un trabajo que está publicado y que está subido también en el entorno, que es de Berengaray Álvarez, que fue presentado en el Congreso de Suelos 2020. Así que con esos trabajos yo hice el cálculo, digamos, ahí está todo. Así que los datos de carbono que van a estar cargando no solamente contemplan el residuo aéreo, la biomasa aérea, sino raíces y exudados. Aviso de posición. Bien. En el ejercicio 1, para las siguientes rotaciones, calcule el balance de carbono orgánico del suelo, utilizando la planilla de AMG, concluya al respecto del efecto de la rotación en la evolución de la materia orgánica del suelo. Entonces, la primera rotación es una rotación de trigo, soja de segunda, maíz, soja, 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 me faltó una más, son 4 sojas. Esto fue obtenido a partir de datos de AFIP 2018, es una rotación típica en la zona del departamento San Justo. Siempre lo van a ver en el práctico que tiene una soja más. Son 6 años, un trigo soja, un maíz de primera y 4 sojas de primera. Los rendimientos también obtenidos a partir de datos de AFIP
son esos que ustedes ven ahí, 2.400, 7.000 y 3.000 kilos para soja de primera, maíz y trigo respectivamente. Después, una rotación mejorada, una rotación muy común en la regional Apresil de Videla, del departamento de San Justo, que es trigo-soja de segunda, maíz de primera, cultivo de cobertura, soja de primera. Y los datos de rendimiento, ustedes lo tienen ahí, trigo 3.200, soja 2.700, la soja segunda, maíz 9.000 kilos, el cultivo de cobertura expresado en materia seca, lo otro es expresado en rendimiento, de grano, y soja de primera 3.200 kilos. Después, una situación también para esa zona, siempre estamos en la misma zona, de un sistema de producción de leche pastoril intensivo, que tiene una alfalfa 1, alfalfa 2, alfalfa 3, después en el cuarto año, aproximadamente en febrero, 20 o en adelante, se hace una avena pastorea, una intersiembra, que luego va del pastoreo, va a un maíz de segunda silo, luego al quinto año un maíz de primera grano, y al sexto año un maíz de primera silo, para volver nuevamente a la alfalfa de primer año. Y ahí tienen también los rendimientos. Lo que es alfalfa es expresada en kilos de materia seca. Ahí, si ustedes ven, la alfalfa 1 está considerando que la alfalfa se implanta el primer año, aproximadamente fines de marzo, abril, y comienza a producir en aproximadamente agosto. Entonces, son aproximadamente 5 cortes que se le pueden hacer a esa alfalfa, así que por eso es que estamos contemplando la producción de ese primer año, que en realidad son 5 o 6 meses. Luego la alfalfa 2, que produce todo el año, y la alfalfa 3, que también produce todo el año, pero lógicamente produce menos porque ha habido una degradación propia del pastoreo rotativo que se lleva adelante, y posiblemente también malezas, y bueno, toda una degradación que existe en la pastura también por el piso animal. Luego viene una avena pastoreo de 6.000 kilos de materia seca, maíz de segunda silo, que si bien va a silo, ahí están los datos de rendimiento, pero ustedes ya los datos de carbono que yo les doy es lo que queda en residuo y en ahí sí, rizo de posición, en ese maíz silo. Maíz grano de 9.000 kilos, y maíz silo nuevamente de 8.000 kilos. Bien. Entonces, van a considerar los siguientes aportes. Esto en realidad ya está, ya se lo doy como dato, son kilos de carbono, ante rendimientos, tanto en grano como en materia seca. En este caso son kilos de carbono por hectárea por año, que le deja le dejan los distintos cultivos, y por lo tanto los distintos rotaciones. Yo ya les calculé el promedio ponderado en la hoja datos, van a poder ver estos datos dentro del Excel. Hay una rotación, en esa rotación hay un coeficiente de humificación K1 que está calculado, es un promedio ponderado que se obtiene justamente de los distintos coeficientes de humificación de cada uno de los cultivos por su aporte de carbono, y bueno, luego se hace el promedio ponderado. Lo mismo para la rotación 2, y bueno, cada uno de los cultivos está integrando la rotación, está haciendo un aporte de carbono, pero luego también se calcula un promedio de aporte de carbono de la rotación. Eso ya lo tienen como dato también. Lo tienen que calcular, pero es para que sepan de dónde sale y van a ver la formulita. Todo esto puede ser, lógicamente, con la metodología que yo les decía de Roncaray y Álvarez, puede ser calculado para distintos rendimientos. Yo, para este práctico, se lo hice yo, pero simplemente con una planilla de cálculos se puede calcular estos datos.
Para la rotación 3, lo mismo, el promedio ponderado de SK1, fíjese que aumenta porque la alfalfa tiene un coeficiente de unificación mayor, entonces cuando uno hace el promedio ponderado, aumenta. Para que tengan una idea, una gramínea tiene 0,13 de K1, una leguminosa, como el rastrojo de soja, el residuo de soja, 0,17 aproximadamente, y una alfalfa está en el orden de 0,20, 0,21. Así que el maíz también, maíz y trigo compartirían el mismo, y la avena también, por ser una gramínea, el mismo factor de unificación. Y la rotación 3, cuando yo hice los cálculos para esa región, para esa zona, medio que no llegaba a un balance cero, o a un balance positivo, sino que era negativo. Por lo cual necesitaba aplicar un guano de gallina, que consigo en la zona. Entonces ustedes van a tener que determinar cuántos kilos tal cual de ese guano de gallina se deben aportar, suponiendo que la aplicación sea homogénea en todos los lotes, para lograr un balance cero, un balance estable. Para determinar eso, también en la hoja de datos ustedes pueden ir cargando las distintas cantidades de guano de gallina que deban aplicar, pero bueno, también van a tener que calcular en base a un análisis de ese residuo pecuario, realizado en la facultad por la doctora María Eugenia Carrizo y Juan Nicolier. Ahí están los datos para materia seca y de carbono orgánico total que tiene ese guano. También en estos sistemas de pastoreo, de producción de leche, pastoreo intensivo, estamos considerando que todas las desecciones vuelven al campo. O sea, todas las desecciones las van a pastorear al pasto, pero también todo lo que es los efluentes recolectados en la unidad de ordeñe, tanto sea en la unidad de ordeñe, en el canal de espera, como donde se ordeña, propiamente dicho, todo eso se recolecta y se esparce homogéneamente en todo el campo. Toda la materia seca, el carbono generado, vuelve al campo, es un supuesto que vuelve todo homogéneamente. Bien, ahí tienen el análisis del residuo pecuario de un guano de gallina. Este es un guano de gallina de la zona que se utiliza en la zona de Grutli, que los que hicieron nodo 2 o los que van a hacer nodo 2 van a trabajar o ya trabajaron con la colaboración del ingeniero Henry Vicentín, que le está haciendo estas aplicaciones en los campos en los cuales trabaja. Lo está haciendo en un establecimiento que le alquila, en la zona de Grutli, perdón, en la zona de Grutli es campo de Perren, y en la zona de Empalme San Carlos, un campo que le alquila. Así que bueno, ahí pueden observar que tienen la composición. Solamente en este práctico vamos a estar mirando lo que es carbono orgánico total y materia seca. Lo demás lo vamos a estar utilizando para otros cálculos cuando veamos la parte de química. Por eso es que este práctico se ha modificado, porque este año estamos dando primero la parte de materia orgánica y luego la parte de química de suelo. Y bueno, dentro de la planilla, que ahora se la voy a mostrar, cuando ese carbono simulado sea aproximadamente igual al carbono inicial, eso va a significar que la rotación es estable. Si ese carbono simulado es menor al carbono orgánico inicial, significa que tenemos pérdidas, y por lo tanto vamos a ir perdiendo carbono orgánico y por lo tanto materia orgánica. Y si es mayor, hay ganancia, por lo tanto vamos a ir ganando hasta un clímax que se llega para esa zona donde se equilibra a un determinado stock de carbono o porcentaje de materia orgánica, como ustedes lo quieren expresar. Bien, antes de pasar al otro trabajo, dejo de compartir
y les voy a compartir la pantalla de la AMG que ustedes tienen cargado, que ustedes siguen en el entorno. Esta planilla está vacía, simplemente yo cargué un ejemplo para que vean cómo funciona. Ustedes en las celdas verdes van a cargar los datos. Yo aquí cargué, por ejemplo, que tenía 2% materia orgánica, 1.3 es la densidad de frente, 0.65 es lo que yo ya le expliqué, que es cuánto es carbono activo, es el porcentaje de carbono activo y sobre este 30, por ejemplo, que se calcula aquí, tonelada de carbono en los primeros 20 centímetros, cuánto es un carbono activo y un carbono estable. 65% es estable, el 45% es activo. ¿Cuántos gramos por kilo de arcilla tiene? Ustedes lo obtienen del complejo de la serie de suelo San Justo 1. Aquí le va a calcular, ya tiene las ecuaciones que vimos en la tabla de la AMG. Bueno, la temperatura media anual, van a calcular aquí, y aquí le calcula también, están las ecuaciones de AMG, y con este factor se obtiene a partir de esa ecuación. Y también luego las precipitaciones y la evapotranspiración. Y el factor labranza, que significa si estamos en siembra directa, es 0.6. Y si estamos en labranza, eso está en el diagrama de AMG, si es labranza reducida es 0.9, y si es labranza tradicional es 1. Ustedes van a ver que cuando yo hice en la hoja datos, ahora después lo voy a explicar, consideré un valor intermedio del factor labranza para el sistema de producción de leche, ya que 4 años prácticamente de los 6 no se hace laboreo, sino que el lote está con pasturas. Así que para ver cómo, teniendo este stock de estos datos para calcular justamente el K de mineralización, que por ejemplo para estos datos que yo le cargué, me da 0.068. Entonces, estos datos no se van a modificar, sino que van a estar trabajando sobre este carbono activo. ¿Cómo afecta la arcilla? Que ustedes lo vieron en el diagrama, ¿cómo afecta la arcilla? Fíjese que si yo tengo 200, me da 0.068. Si yo pongo 300, que tengo un 30% de arcilla, el factor de mineralización disminuye. O sea, el factor de arcilla aquí disminuye, y por lo tanto, fíjese en el que está en amarillo, grande, también disminuye. ¿Por qué? Porque la arcilla tiene un efecto protector sobre la materia orgánica. Por eso es que la mayor cantidad de materia orgánica, perdón, de arcilla, va a haber un efecto protector y por lo tanto el K de mineralización va a ser menor. Dejemos 200 y volvemos a este valor K original de mineralización. ¿Cómo nos afecta la temperatura? Para este caso que yo puse 17, es este valor. Si yo me voy a Reconquista, por ejemplo, fíjense cómo aumenta ese K de mineralización, porque la temperatura media anual me está, aquí está modificando la temperatura, y por lo tanto, aquí donde está toda esta ecuación, que es la sumatoria de las otras, me está aumentando el K de mineralización. Si yo me voy a la zona sur, por ejemplo, con 14 grados, fíjense que el K de mineralización es mucho más bajo. Eso explica por qué, lo que yo le explicaba en el video anterior, por qué en la zona, por ejemplo, de Balcarce, tendría que buscar qué temperatura media tienen en esa zona, pero el K de mineralización para esa zona es mucho menor, y por eso tienen valores de materia orgánica del 6%. Volvemos a dejar el valor que teníamos de 17, está nuevamente el valor que estábamos haciendo de ejemplo, 0.068. Para la precipitación y evapotranspiración, cargando estos datos, que precipitan 1100 milímetros
y una ETP de 1200, estamos hablando del K de mineralización, recuerdan, ¿no? Entonces, si llueve más, póngale que llueva 1300 milímetros, pero evapotranspira 1200, fíjense que el K aumenta. Ya es una zona más húmeda. O sea, si yo vuelvo para atrás, 1100 es 0,068, pero si K, perdón, esta precipitación es mayor, ya que sobra agua, la mineralización va a ser mayor. No se confundan con lo que es, cómo afecta la precipitaciones, la humedad, con el coeficiente de humificación. Es distinto. Estamos calculando el coeficiente de mineralización. Vuelvo a que sea 1100. En el caso es que llueva menos, por ejemplo 900, fíjense que cuando es una zona más seca, el coeficiente de mineralización es menor, entonces me baja ese coeficiente de mineralización. O sea, transpira más de lo que precipita, por lo tanto es menor la de mineralización. Volvemos a los 1100 que habíamos hecho el ejemplo. Estamos nuevamente en 0,068 y vamos a ver el factor labranza. Si el factor labranza es en siembra directa, es 0,6, si yo paso a una labranza tradicional, que es 1, fíjense cómo aumenta. Entonces, para esa zona, y ustedes después lo pueden llevar a cualquier zona, este modelo está validado, hay un trabajo que está validado en, como yo les contaba en el video anterior, para la zona de Iña a La Estanzuela, en Uruguay. También lo hemos corrido para otras zonas, y hay otros trabajos también de Andriolo que lo han utilizado en varias zonas de Argentina, y simula perfectamente. Entonces, vamos a dejar 0,6 aquí, porque estas rotaciones están todas en siembra directa. Ahora, las otras rotaciones, ustedes tienen, bueno, cargadas simplemente sin los datos, la rotación también del sistema de producción de leche, y fíjense que en esta, lo que le va a dar ustedes tienen dos hojas, la de balance, San Justo actual, y la de evolución de ese equilibrio, de la evolución del equilibrio. Entonces ustedes pueden ver que luego de 100 años de correr esta rotación, ¿a qué valores llegan de materia orgánica? Perdón, de carbono orgánico total, esto es stock. Fíjense que llegan a un valor inferior. Ustedes parten de 30, está aquí arriba, por ejemplo, pero se estabiliza en un valor de 27, aproximadamente 26, 27 toneladas. O sea que esta rotación va a hacer que para esa zona de San Justo vaya disminuyendo. Luego tienen cargado también, bueno, la parte de Tambo, también van a poder hacer los mismos cálculos, y esto es lo que yo les explicaba con respecto a los datos que ya vienen cargados, que le he cargado para, ya lo está tomando las distintas hojas de esta planilla, de esta hoja datos. Entonces, para la rotación actual, San Justo tiene un K1 promedio ponderado, que fíjense ustedes tienen acá cómo se calcula ese promedio ponderado, el promedio del aporte de carbono, un promedio anual que tiene esa rotación. Fíjense que este promedio anual, bueno, luego está expresado en kilos, luego está expresado en megatoneladas, en megagramos, en toneladas, y fíjense cómo va cambiando el aporte. También va cambiando el K1 y va cambiando también el aporte. Esto no influye, simplemente es para saber simplemente cuánto duran cada una de las rotaciones, y esto es lo que yo les decía, para el factor labranza, en el caso de la rotación Tambo,
que tiene 4 años de pastura y 2 de donde se hace agricultura, ese también, yo lo que hice fue un promedio ponderado. En realidad no tomé una labranza tradicional, sino una labranza reducida. Entonces son 2 años y son 4 años de siembra directa, o sea, o no remoción prácticamente. Entonces, este valor de labranza es menor, es mayor, perdón, el de la siembra directa, pero menor que una labranza tradicional. Y aquí les da igual. ¿Por qué les da igual? Porque todavía no han cargado aquí el guano. Aquí se carga el guano, el porcentaje de materia seca y el carbono orgánico total, el porcentaje de carbono orgánico total, y por lo tanto aquí le va a dar una cantidad de carbono orgánico por año que se va a agregar aquí. O sea, esta parte del K6, es este K6 acá, esta celda, que va a estar sumando a ese carbono. Pero también está modificando, aquí también está el K6, K16, perdón, K6, K16, que también está, fíjense que aquí, K16 tiene un coeficiente de humificación que es mayor para un guano de gallina del 0,53, que también está como dato en el diagrama de AMG, y también se agrega, lógicamente, para el cálculo del promedio ponderado. Por eso es que cuando ustedes agreguen guano, K1, coeficiente de humificación, va a aumentar, y también le va a aumentar los aportes, y por lo tanto van a tener que llegar a un balance. Cuando hagan ese balance que va a estar aquí, está todo vinculado, le va a dar, tienen que llegar a que el balance que le va a dar aquí, en este primer caso se lo da aquí, por ejemplo, donde estábamos en el primer ejemplo, por ejemplo, la rotación de San Justo actual, le daba negativo, menos los datos que yo he cargado aquí, con está tomando de aquí, de la hoja datos, tienen que tomar este carbono. Entonces, le da menos 0,19. Este es el coeficiente de unificación, que lo debería estar tomando. Vamos a vincularlo. Ahí está. Entonces le da negativo. En la otra, también lo van a tener que vincular, si no está vinculado, con este carbono que ingresa aquí en toneladas. También van a tener que vincularlo con el factor de humificación, que es este promedio ponderado. Y así con cada uno de los otros datos que deben vincular con la hoja datos. En este caso sería esta la entrada, perdón, es en toneladas, y el de humificación, promedio ponderado, sería este. Todavía no le calcula nada porque no hay ninguno de estos cargados. Y en esta evolución, también de Tambo, en la hoja de datos va a ser estos ingresos, que esos se van a ir modificando, perdón, nuevamente, y el valor de valor de megagramos. No, es... Y también el coeficiente de humificación, que va a ser pero que se va a ir variando de acuerdo a la cantidad de guano que vayamos a tratar. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es, en definitiva, si este valor, este balance es negativo, quiere decir que están perdiendo carbono. Y eso lo van a poder ver aquí también porque
el valor al cual ustedes llegan de carbono va bajando, están todas las ecuaciones, carbono activo, carbono estable, carbono orgánico total, y también está el pesado de materia orgánica. A través de los años, ustedes lo tienen que comparar con el valor de carbono orgánico inicial, que es 30, y luego de muchos años de correr esta rotación, llegan a un valor inferior. Bien. Esto estaría con la planilla. Dejo de compartir esta planilla. Voy a compartirles la otra parte, que es el PowerPoint. Esto ya lo vimos, así que pasamos al otro ejercicio, que es utilizando el modelo de Seligman-Van Kulen, análisis en corto plazo, que es la decomposición de aportes orgánicos. Lo que hace es comparar la degradación del residuo de un cultivo de sorgo. Ustedes lo que van a tener que hacer es comparar un residuo de sorgo versus uno de vicia como cultivo de cobertura. Lo que van a tener que concluir al respecto de la descomposición de los residuos, su velocidad de descomposición y el efecto de la temperatura sobre la descomposición de los residuos y sobre el aporte de nitrógeno al suelo. Entonces, lo que van a tener que considerar es los rastrojos de tallo de sorgo, que están en una hoja que ya se lo voy a mostrar, de un sorgo que rindió 5.500 kilos, perdón, ahí dice picado, pero en realidad fue para grano, o sea que quedó el residuo, quedaron, esta cantidad directamente son los kilos de materia seca que quedaron como residuo, y está mal, no tomé en cuenta, no fue para picado, sino que fue para grano, y un cultivo de cobertura que dejó 5.000 kilos, no se pastorearon ni nada, sino que esto quedó 5.000 kilos de materia seca de esa vicia. Una cuestión importante es tener en cuenta cuándo quedan estos residuos. El sorgo va a tener una fecha aproximada de cosecha, por lo tanto van a quedar los residuos aproximadamente en abril o mayo. En cambio, la vicia se suprime mediante métodos químicos o físicos, mecánicos, en aproximadamente en octubre. Así que vamos a dejar de compartir. Le voy a mostrar la otra planilla que ustedes van a tener que trabajar, que también la tienen, perdón, tengo que compartir. Compartir pantalla. Está. Ahora sí me están viendo. Entonces yo lo que hice, le puse aquí con un ejemplo de un trigo. Esto, el K, está, que es el K de mineralización para cada una de las fracciones de la planta de trigo. Esto no lo toquen, digamos, pueden ver que es menor para la lignina, intermedio para la celulosa y hemicelulosa, y para los contenidos celulares, que son los carbohidratos, es mayor. Y estos datos, bueno, este es el rastrojo, el aporte inicial, esto en kilo de materia seca. Recuerden que antes trabajábamos con balance de carbono, trabajábamos con carbono. En este caso, lo que estamos viendo es cómo se degrada esta materia seca que queda sobre la superficie. No estamos viendo la parte de raíces. Y lo expresamos en kilo de materia seca. Lo que ustedes van a tener que variar es este porcentaje de lignina, de celulosa y hemicelulosa y de carbohidratos que lo van a obtener de la hoja información. En esta hoja información, por ejemplo yo, en este caso de trigo, lo que hice fue calcular. Esto es lignina, 14.5. Fíjense que justo hay un maíz abajo. El trigo tiene mucho más lignina, ese residuo de trigo tiene mucho más lignina que un maíz. Por eso es que el trigo demora más en degradarse, en mineralizarse, digamos. De un año para el otro pueden ver rastrojo de trigo. En cambio de maíz prácticamente desaparece.
Aquí tienen la celulosa hemicelulosa, tiene un 73%, y contenido celular 12%. Por eso es que cada cultivo tiene distinta composición en sus residuos. ¿Cómo se obtuvieron esto? Bueno, aquí están los datos, pero si ustedes quieren cargar datos reales, perfectamente con los datos que ustedes pueden obtener en un laboratorio de forrajes, como puede ser en la facultad, o puede ser en el Rock River, o cualquier que utiliza un NIRS, o por la técnica que es la más en la facultad, la que se hace, bueno, ahora se ha jubilado Isabel, pero seguramente ha quedado otra persona. Esa es la metodología tradicional y es el patrón, digamos. Es más complicada hacerla, digamos, demora más tiempo, pero es la que se utiliza como patrón. El NIRS está calibrado en base a esos análisis, ¿no? Y bueno, aquí tienen varios, fíjense, y ustedes, creo que por ahí está cargada la vicia villosa que está. Ustedes van a tener que cargar estos datos para hacer las simulaciones y sacar las conclusiones. Como les decía, si ustedes tienen el dato del análisis de forraje, ustedes le van a informar, por ejemplo, lo que es carbohidratos, que los componentes solubles lo cargan acá como porcentaje. Ese porcentaje, fíjense que tiene que dar la suma, bueno, desde aquí, me está sumando 2 veces cuando está aquí, por ejemplo, me tiene que dar 100, ¿no? De componentes solubles, celulosa, hemicelulosa y lignina. En el análisis de ese forraje, ustedes habrán visto con José Maestri, o lo verán, en lo que es, o en forrajes, lo que es celulosa y hemicelulosa es la fibra detergente neutra, y lo que es lignina es la fibra detergente ácida. Así que pueden cargar cualquier, hacer el análisis de cualquier rastrojo que ustedes hayan dejado en superficie y hacer los cálculos reales, digamos, con el material que ha quedado sobre su lote. Y además pueden hacer en esta aporte inicial, ustedes pueden medir también con un aro o con un cuadro, pueden hacer tiradas, medir ese rastrojo, qué volumen de rastrojo. Ustedes pueden utilizar el mismo aro que se utiliza para las mediciones de materia seca, perdón, de producción de alfalfa. Ese aro tiene un cuarto metro cuadrado, o es un cuadrado que tiene un cuarto metro cuadrado, lo arrojan 4 veces y ahí tienen un metro cuadrado, lo cortan, lo llevan a estufa a 105 grados durante 48 horas aproximadamente, o 72, y obtienen el porcentaje de materia seca. Multiplicando ese volumen en verde por el porcentaje de materia seca, obtienen estos kilos, ya que ustedes pueden tener para su lote los valores reales de aporte que están haciendo. ¿Está? O sea, lo pueden ir y medir en el campo, lógicamente no en un solo lugar, sino en varios lugares, para ver ese aporte. Y lo que se busca, lógicamente, en los planteos es que esa distribución de ese rastrojo sea homogénea. Antes era común utilizar picadoras de rastrojo de la cosechadora, y entonces quedaba la cola de máquina. Lo que hoy se trata, y ustedes van a ver, si se están haciendo las cosas bien, es distribuir en el ancho de la plataforma todo ese residuo que queda una vez que se hace la cosecha, sea de cualquier cultivo. Esa distribución se haga lo más homogéneamente posible en el mismo ancho de la cosechadora de la plataforma, para distribuir homogéneamente ese residuo. Bien, también podrían hacer este cálculo con cualquier cultivo. Luego, una vez que cambian esto, este valor, si por ejemplo yo pongo 75 aquí, me va a dar error porque es mayor a 100 esta suma. Entonces, lógicamente, le va a estar marcando. Por labranza,